Muy buenas compañera, muy buenas compañero. Hoy estoy muy emocionado. Hoy estoy muy emocionado porque me encanta esa sensación de volver a sentirme novato. De salir absolutamente, bueno, absolutamente no, salir en gran medida de mi zona de confort. ¿Por qué? Bueno, pues porque hoy vamos a intentar pescar los sargos de una forma totalmente diferente, de una forma que no domino en absoluto, y es que hoy vamos a intentar ir a pescarlos en kayak. Mi historia en referencia a este tipo de pesca comenzó el verano pasado, donde hice 3 o 4 salidas. La verdad es que nunca fui capaz de pescar más de 4 o 5 sargos desde el kayak, que es un lío, y me siento bastante patoso. Entre remar, encarnar, mogollón de complementos que llevo en el chaleco, y al final lo llevo como todo colocado de una forma diferente a cuando estoy pescando desde costa, que lo tengo prácticamente todo automatizado. Pero bueno, no sé si podéis apreciar, está lloviendo, llevamos como varios días de tormenta. He visto los ríos van marrones, van llenos de agua y marrones, toda esa agua dulce va al mar, y creo que seguramente cuando llegue al mar va a estar bastante llena de agua dulce la costa, por lo que creo que puede ser una buena idea alejarnos un poquito de la costa, ir a petones cercanos, evidentemente, e intentar buscarlos un poquito más abiertos. Realmente para mí hay dos formas fundamentales de buscar el sargo desde embarcación o desde kayak, que sería o bien pescarlos igual que desde costa, pero desde el kayak, es decir, desde el lado contrario, o bien ya irnos buscándolos a fondo, a plomín, o lo que sea, en bajos de 10, 12, 15 metros. Hoy vamos a optar por la opción, yo creo, más fácil y más no teniendo sonda, como es el caso. Vamos a ir directamente a pescarlos a los petones, que por cierto, creo que alguna vez hablando de este tema con algún compañero no sabe lo que son los petones. Tal vez solo le llamemos petones en Galicia, Asturias, bueno, en el norte de España. Le llamamos petones a esas pequeñas islas de roca que sobresalen cercanas a la costa. Y nada, vamos a pescarlos ahí, vamos a disfrutar de sentirnos novatos de nuevo. Eso es muy bonito, sentirse novato significa que estamos aprendiendo, que estamos saliendo de nuestra zona de confort. Así que venga, ¡vamos allá! Bueno, pues aquí estamos, todo preparado. Me cago en la leche, me dio un tirón en los lumbares al bajar el kayak que no veáis. Pero bueno, lo que hay, gajes del oficio. A ver si se me va pasando a lo largo del día. A ver, bueno, ya habéis visto más o menos, llevo 2 cañas. Una para pescar el sargo, que va a ser nuestra pesca fundamental, o al menos nuestro intento principal, porque no pinta muy bien el día. Hay un nordestazo de la leche. Muchísimo viento, está el agua como el cristal, está bastante parado el mar. Y aquí estamos como en una ensenada cubierto, pero ya veréis, en cuanto salgamos por allá atrás... No, eso es el otro lado. En cuanto salgamos por allá atrás, perdón, nos va a abrasar el viento. A ver si nos deja pescar, si no nos hace una deriva muy bestia, si no nos empuja demasiado el viento. Entonces, como digo, vamos a pescar el sargo, al plomín y a boya. Vamos a ir, bueno, viendo, alternando, ya veremos. Y luego, yo no tengo ni pajolera idea de hacer spinning, y lo que vamos a hacer es ir curricaneando hasta la zona en la que tengo pensado pescar sargos. Pero bueno, vamos a llevar ahí un señor curricán por si suena la flauta, y luego tal vez donde vayamos a pescar sargos pues también intentemos echar unos lances a ver si saliese alguna lubina. Pero bueno, ya os digo que no sé si conseguiremos llegar a donde quiero ir porque está bastante feo el viento, pero bueno, vamos a intentarlo, venga. Yo no sé si esto está trabajando. Igual cogió algas. Igual cogió ocle. No estábamos pescando.
Tengo que poner un cañero de ahí delante. Tengo que poner un cañero ahí delante para ver cómo trabaja la puntera de la caña. Para ver si está trabajando el señuelo o no. Pero llevarlo atrás no lo veo. Bueno, pues nada. Seguimos. Ahí es a donde quería ir. Ahí es a donde quería ir. Entonces, vamos ya a recoger la caña de spinning, que yo creo que no estamos pescando, que la volvemos a tener petada de algas. Y vamos a ir montando. Y vamos a ir montando ya para el sargo. Pues vamos a mojar el trapo. Así lo tenemos aquí a mano. Tenemos licra, aguja. Sacar un langostino. Langostino, por ejemplo, con navaja. Vamos a poner navaja. Un poquito más de fe en la navaja. No traje cuchillo, pero bueno, a lo bruto. La abrimos a lo bruto. Vamos a ponerla entera. Venga. Sabéis que soy más de carnadas pequeñas y demás, pero bueno, esta es una pesca muy agresiva. Voy a lanzar, a la vez va a derivar el kayak, va a arrastrar por todas las piedras el señuelo. Digo el señuelo. Hostia, ya pienso como un pescador de spinning. La navaja, el cebo, va a arrastrar por todos lados. Entonces, bueno, vamos a licrarlo bien y que nos aguante unos lances. Esto es ir jugando con el mar. Me estoy arrimando demasiado. Venga, Tarzi, corre, corre. Corre, que no queremos encallar. Vale, la puntita bien tapada para evitar en la medida de lo posible enroques. Y nada, pues vamos a acercarnos y lanzar. No queda otra. Vale, aquí en esta maniobra, en zonas de mucho calado da igual, pero ahora que ya nos acercamos a la roca y que baja el calado, son muy sensibles los amigos sargos y rápidamente se emballan cuando ven el kayak. Entonces tenemos que ser muy discretos. Aparte, con esta caña pequeñita tampoco voy a lanzar mucho. Tenía que haber puesto al revés, tenía que haber puesto la otra caña, la que tengo para spinning, para el sargo, que iba a lanzar muchísimo mejor. Es más larga, bueno, es una caña buena, muy buena. La otra, pues bueno, es una caña para ir tirando con el kayak. Bueno, vamos a probar aquí, a ver si desde aquí lleva más. Es que las he puesto al revés, me cago en la leche. He puesto al revés las cañas, tenía que haber puesto de aquel lado. Bueno, luego me doy la vuelta. Vamos allá. Bueno, ni tan mal. Ya están picando. ¡Oh! Mierda. Tarzi, no te pongas nervioso. Ahí está. Y esto es un pinto. No, un sargo. Ostras, pensé que era un pinto. Mierda. Me voy contra las rocas. Otra vez atrás. Atrás. Ni sargo ni pinto. Es una mojarra. ¿Ves qué? Tan negra. Me despistó, pero es una mojarra. Mira qué chula. Empiezo a poner navajas enteras. Bueno, también estoy siendo muy optimista. Si sacase un pez por cada cebo que tengo ahí, sería una muy buena jornada. No te vengas arriba, Tarzi. Medio langostino.
Todavía me pongo nervioso haciendo esta pesca porque no controlo, el mar me va llevando hacia las rocas, se mueve todo, me mareo un poco, no ríais, pero me mareo un poco. Igual tengo que tomarme biodramina para seguir en el kayak. Pero bueno, cuando se mueve así un poquito el mar, y ya no os digo cuando fondeo, que me mareo. Pero bueno, estamos bien, estamos bien. Estoy un poquito torpe, todo el movimiento. Pero eso es lo bonito también, aprender nuevas formas de pescar. Sentirse torpe, hay que sentirse torpe para aprender. Hay que sentirse, si no te sientes torpe, si no te sientes un principiante, es que no sales de tu zona de confort. O al menos esa es mi opinión. Venga, vamos allá. Vamos a lanzar al mismo sitio. Vamos a acercarnos sigilosamente. Sigilosamente. Despacito. Suave, suavecito. La verdad es que el kayak tiene una gran ventaja sobre las embarcaciones a motor. La discreción, evidentemente. Dentro de lo que cabe no hacemos tanto ruido. Venga, aquí estamos, yo creo que ya demasiado cerca. No me mola lanzar cruzado, pero bueno, es lo que hay. Luego a darle la vuelta al kayak. Luego le doy la vuelta. Porque estamos lanzando a contramano. ¡Hostia! ¡Cago en la leche! ¡Eso era buenísimo! Eso pesaba. Ten cuidado con... Llevo un 23. Y al llevar trenzado, tampoco quería apretar de todo, porque al no tener elasticidad en el hilo, una pieza grande nos lo rompe bien. Con el tirón. Bueno. Venga, dame un peixillo. Me quedé corto. Bueno. Vamos a ver si suena la flauta. Vamos a lanzar, no sé si lo conseguís ver, hay un bajo allí detrás que levanta la ola. Con mucho cuidado, pero vamos a probar a lanzar aquel bajo, a ver qué pasa. Vamos a probar a lanzar aquel bajo. A ver, porque esto es más delicado, que no nos arrastre el mar, que no nos arrastre la ola, que no la queremos liar. No la queremos liar. A ver si aquí, por ejemplo, conseguimos. A ver si llega. Se queda un poquito corto, mierda. Bueno, igual podemos intentar de allí hacia aquí después. Están picando. Están picando. Ahí está. Bueno, venga, vamos a ver, bueno, fue bien el langostino, pero vamos a poner otro langostino. Vamos a poner otro langostino y vamos para allá. Sinceramente pensé que iba a hacer más viento, Pensé que iba a hacer muchísimo más viento. Porque estuve antes con mi amigo Jorge, estuvimos dando un paseo viendo la costa y soplaba mogollón. Pero bueno, ya de momento, perfecto. Es más, nos ayuda un poquito esta... El mar está súper planchado, no apenas hay nada de mar de fondo, es todo mar de viento. Mierda, no, enganchar sí que no.
Viene, 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 viene. Pero qué cojones, tío, esto es grande. Ok. Sí, es grande. Está bien. Wow, wow. Bueno, otro sargo bonito. Otro sargo bonito. Tengo que traer, cuando vengo a hacer este tipo de pesca, tengo que traer el cebo preparado. Tengo el cebo preparado porque no mola nada andar así. Una pesca a la que hay que estar muy atento. Ya no solo la pesca, es el cacharro encima del que voy montado, que se lo llevo al mar. Y al final estoy encarnando de mala manera, con prisas, dejándolo fatal, pero bueno. Una lección más que aprendemos. Una lección más que aprendemos. Tenía que haber tirado un solo. Ahí está. ¡Oh! Dios, ¿cómo puedo estar tan torpe? No, 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 me lo arrancó. Me rompió. Me rompió. No estoy torpe. Estoy roto. Vale, ¿qué me rompió? La línea madre. Es que llevo un puente. Llevo un 0.23. De hecho llevo FXR, 23,5. Llevo un FXR del 23,5. Es un hilo. El FXR me gusta mucho para embarcación. Y esto no deja de ser embarcación. De formas también os digo que es una pesca muy agresiva para el aparejo, muy agresiva para los hilos, porque evidentemente eso, nos vamos moviendo, se va moviendo el kayak, va arrastrando, es más incontrolable, se roza mucho más el hilo, así pescando a boya o al plomín, si queremos arrastrar por el suelo y aún encima de moverse el cebo por el suelo. También tiramos nosotros para otro lado con este artefacto flotante llamado kayak, pues doblemente agresivo para el montaje. Pero bueno, es lo que hay. No lo voy a poner, llevo un 26 ahí también, pero no se lo voy a poner tal cual está el mar. Esto es pesca deportiva, chavales. Esto es pesca deportiva. Y en la pesca deportiva, si se pierde un pez, pues forma parte del juego. El pez también tiene que ganar a veces. Es una pena que se quede con el piercing, pero el pez también tiene que ganar. Y de hecho, creo que me cago en la leche, vaya lío que monté. De hecho, en esta jornada creo que van ganando ellos. Yo no sé si he sacado más peces o se han soltado más, pero ahí andaremos, ¿eh? Hoy, en vez de pescarlos, nos estamos dedicando a emballarlos. En cada puesta llegamos y los emballamos. Yo creo que sí que los hemos emballado aquí también. Joder. Ahí está. Ahora sí. Uy. Ven pa' aquí. Ven pa' aquí, fiera. Ven pa' aquí, amigo. ¡Opa! Hay que llevar algunos sarguitos a casa que se me van a colar. Bueno, un buen sargo, ¿eh? Un sargo guapo. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Venga, 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 venga. Vente para aquí. Cuidado, cuidado. Wow. Venga, bicho.
Anda, bicho guapo. Voy a perder. No. Ole, ole y ole. Qué divertido. Cómo me gusta esto. Me encanta, me encanta. Cuando las cosas salen bien. Bueno, pues un lindo perrito. Perrito, perrito. Guapo, guapo. Muy bien. Tengo que cambiar batería otra vez, por lo que estoy viendo. Tengo que cambiar batería otra vez. ¡Oh, qué coñazo! Ahora tengo que alejarme bastante, porque la maniobra de abrir la cámara, cambiar la batería y tal, como se me moje la cámara, la lío. Bueno, pues ya estamos. Batería cambiada. Langostino encarnado y volvemos al mismo sitio. Y me estoy dando cuenta que en 15 minutos tengo que cambiar ahora tarjeta de memoria. Me tiro todo el puto día, toda la puta jornada, cambiando tarjetas de memoria y baterías. Pero bueno, con la cámara nueva creo que eso va a cambiar, va a mejorar. Por fin voy a poder pescar mejor. No os imagináis la cantidad de peces que dejo de pescar por estar, pues precisamente en esos momentos de buena actividad y tal, pues estar cambiando baterías, tarjetas y tal. Pero me da igual, sinceramente me da igual. ¿Qué vamos a demostrar a estas alturas ya, hombre? Si los peces que pesco llegan de sobras y devuelvo casi todos, y para llevar a casa, con llevar unos cuantos ya está. Voy a llevar unos cuantos y aparte, bueno, hacen ilusión en casa. Mi madre también reparte unos vecinos que tienen, que pues son gente que desgraciadamente no tiene grandes posibilidades económicas y bueno, y la verdad es que cualquier comida que le regales lo agradecen mogollón, les viene súper bien. Entonces pues mira, yo encantado de poder ayudar a llenar el estómago a gente que tiene una situación más desfavorable que la mía, gente que no ha tenido la suerte que tengo yo, pues oye, de vivir en una familia que tampoco es que nos sobre el dinero, pero por lo menos en casa nunca faltó comida. Y a mí me parecen unas cosas también más bonitas de la pesca. Poder regalarle comida, poder regalarle pescado fresco a quien prácticamente no tiene dinero ni para comer. Pero bueno, parece que me escucharon los sargos y dijeron no nos vas a regalar a nadie. Porque ahora creo que es el primer lance. Aquí que no noté nada. Ando súper torpe. Yo no tengo automatizado. Si pongo la caña a la derecha, la pongo la caña a la izquierda, la sacadera, si lanzo hacia aquí, lanzo hacia allá, de este lado, del otro, de frente. Bueno, pero es lo bonito. Me encanta aprender cosas nuevas. Y me encanta sentirme torpe. Ya lo dije antes, no quiero ser pesado, pero me encanta sentirme torpe. Es el primer paso. Sentirse torpe es el primer paso para aprender algo nuevo. Y eso siempre es enriquecedor. Venga, vamos allá. Uf, lo he metido ahí en la piedra. Ahora me pasé. Uf, que no enganche, que no enganche. Que no enganche. No enganches. No te enroques. Creo que enroqué. Enroqué. Ah, no, lo solté. Bueno, mal. No noto nada, voy a hacer un lance más. Y si no, pues nos cambiamos ya. ¿Os acordáis cuando os dije que era el último lance? Pues mentí. Voy a hacer uno más. Me estaba viniendo ahora a la mente un meme. No os lo voy a contar. Luego cuando edite este vídeo, cuando lo edite voy a buscar ese meme. A ver si lo encuentro. Y os lo pongo. Un meme sobre el último lance. El último lance y me piro o algo así era. Es muy gracioso.
unas hinchadas ahora al mar. Está pegando unas buenas hinchadas. Mirad hasta dónde sube el agua, ¿eh? Aquí mando las piedras. Uy, con los pelos. Ahí está. Ahí está. Bueno, mojarra. Opa. Uy, qué mal. Los tengo cruzados. Fijaos, tengo de este lado puesto la sacadera y del otro lado, de lo contrario, se me cruzan. Ah. Bueno, así que vamos a dejar marchar. Pero le tienes que decir a los sargos que piquen. Ok. Con Dios. Vale, tenemos que buscar. A ver si del otro lado tiene menos calado. Buscar si hay algún tipo de repisa o algo. Porque si hay mojarras, a la mojarra le gusta mucho el calado. Y ahí ya noto que cae el plomo, cae cerquita de la orilla del petón, pero baja demasiado. Hay mucho calado, eso es territorio más de mojarra que de sargo. A ver si del otro lado del petón tenemos algún tipo de, no sé, de roca que baja así, tipo lastra, o una repisita o algo similar, algo que le quite calado. Sí, la verdad es que tiene mejor pinta este lado que el otro, desde luego. Vamos a ver. Ahí está. Esto es un poquito más interesante. Uy. A ver, creo que esta caña es muy potente también. Un poco. Así, mirad. Sin sargo, claro. Opa. Muy bien. Muy bien. Vamos para atrás. Ya sabía yo que tenía mejor pinta que eso. Ahí el agua subiendo por esa repisa. Ahora mismo en pleamar. Es territorio sargo, que suben por ahí arriba a comer los percebes, a ponerse las botas. ¡Buah! Vaya corrientaza que hay, ¿eh? Es una pasada la corriente que hay aquí. Mirad que navega muy, pero que muy bien. Este kayak navega de maravilla. Y me está costando avanzar, que no veáis. Y luego que me lleva toda leche para allá. Cuando saque este último sargo, o sea, cuando le quite el anzuelo, estaba ya toma por saco para allá atrás. Joder, muy avanzado. ¡Wow! Me están picando. Me están picando grande y me voy a las piedras. Pues abortar. Mierda. Oh, joder. Joder. Me cago en la leche. A ver si todavía lo salvamos. A ver si todavía lo salvamos. Madre mía, vaya lío. Vaya lío de todo. Uf. Venga.
lo tenemos, lo tenemos. Lo tenemos. Lo tenemos. Wow. Venga. Ole, ole, ole. Esto sí que me hace ilusión. Lo que hemos hecho. Bueno, espera. Uy, ¿pero qué es esto? Vaya perrote. Vaya perrote. No pierdas tarde. No lo pierdas. Vaya perrote, joder. Sí. Sí. Wow. Wow. Sí, señor. Es algo guapo. Wow. Madre mía. Madre mía. Todavía no me creo que con la que lié, no me haya roto o no se me haya soltado. Madre mía. Madre mía, qué cerca estuvo. Wow. Uf, ahora me lo está poniendo imposible el viento, ¿eh? Muy difícil. Uy, cuidado, cuidado. Chévere. Pero qué bien aquí. Uy. Bueno, pues si es una mojarra de... si es una simple mojarra. Wow. Qué fuerza hacía. Qué pasada. Joder, para la mojarrita. Epa, volvemos a estar como antes, en zona de muchísimo calado. Bueno, muchísimo. Terreno más mojarra que sargo. Allí sí que creo que puede haber algún sargo. Ahí sí. Ahí sí. Uy, qué buena pinta tiene eso. Uy, qué buena pinta tiene eso. Qué buena pinta tiene eso. Vamos. Ahí tiene que haber alguno, no me fastidies, Si no hay un sargo ahí, si no engancho ahí un sargo me retiro de la pesca. No me retiro de la pesca. Sargo, esto no es mojarra. ¡Oh! Se me soltó. Bueno, no me retiro de la pesca. Cuenta. Joder, se me soltó. Ah, me cago en la leche. Wow, vaya perrote. Mierda. Oh, lo lancé mal. Bueno, pues ahora lo dejo ahí. ¡Buah! ¡Qué bueno era! Eso no sé si será mojarra. No se está alejando. Maravilla. Oye, que me ha quitado la... No me jodas, que no me enteré. No me enteré. Flipad. Wow. Mirad. Pues ha picado. Le ha dado la vuelta a una piedra. Mirad, aquí lo tengo empalmado con un 0,40. Llevo trenzado en el carrete, un pequeño puente del 40. Transparente, nylon normal. Y aquí está unido el 0,23. El 23,5 del FXR. Esperad que voy a salir de aquí. Porque no quiero emballarlos. Estoy encima de la zona caliente. Y al contrario que antes, todo el rato que me estaba alejando del aparejo por la corriente del viento, aquí al revés, estaba yendo hacia él. Entonces
estaba constantemente descensándoseme el hilo y no estuve yo hábil recuperándolo. No estuve hábil recuperando el hilo para... Bueno, pues para tener esa sensibilidad, evidentemente. Bueno, no pasa nada. No pasa nada, ya cogimos unos cuantos. He montado aparejo nuevo, he cambiado batería, he cambiado tarjeta de memoria. Y nada, y nos hemos ido casi hasta San Andrés de Teixido. Nos hemos ido a Cuenca con la deriva. Vamos allá. Vamos a volver a ese petón pequeñito. Tengo fe. Yo creo que hay alguno que deberíamos sacar. Ya sería la leche volver a sacar el que viniera con el anzuelo y el langostino en la boca. Eso yo creo que sí que lo conté. Lo conté en Instagram hace, muchísimo. Hace 2 años cuando empecé con la ruta. Cuando pasé por la estaca de Bares, fue bestial. Me rompió, estaba pescando con mejillón. Me rompió a las 11 de la mañana un sargo el aparejo. Bueno, me rompió el hilo. Bueno, pues a las 3 de la tarde, perdón, matizo, me rompió en una punta de un pedrero a las 11 de la mañana. Y a las 3 de la tarde, en la otra punta del pedrero, o sea, no sé, a 200 metros de allí, en la otra esquina del pedrero, 3 de la tarde, me picó el mismo sargo y lo saqué. Y venía con mi anzuelo, que era claramente mi anzuelo, y todavía tenía un resto de mejillón. Ahí, porque venía medio clavado por fuera, tío. Entonces estaba así como claro, no podía ni masticar el mejillón ni nada, lo tenía así, como el labio medio dentro, medio fuera. Mirad si no habrá sargos como para tener que pillar el mismo, ¿eh? Madre mía. ¡Oh! ¡Me rompió otra vez! ¡Hostia, tío! No, pero esto era enorme. ¡Buah! ¡Qué pena! ¡Uf! Eso era un tablón. ¡No! ¡Volver a montar! ¡No! Volvemos a tener aparejo. He metido una navaja. Y hemos acabado otra vez en Cuenca. Mima, cómo tira para allá el mar, cómo tira el viento. La verdad es que cada vez que tengo que parar así unos minutos a cambiar las cosas, me cago en la leche. Acabo lejísimos. Bueno, recapacitando. Nos han roto 2 árboles seguidos aquí. El primero no me enteré, pero el segundo era un bicharraco enorme. ¿Lo conseguiremos a la tercera? Lo veremos ahora mismo. Vamos allá. Ahí, mejor. Esto ya no son los trópodos de antes. Esto que está picando ya no es lo de antes. Esto ya no es lo de antes. ¡Buh! Queríamos perrotes y tenemos mojarritas. Bueno. Está. Ven. Bueno, al menos es un sargo. No es bicharraco como los que rompimos. Bueno, está muy bien, ¿eh?
La verdad es que está muy bien. Nos quejamos de vicio. Nos quejamos de vicio. Bueno, no, un sargo. Un sargo guapo. Cuidado. Cuidado que esto pesa. Cuidado que esto pesa. Otro sargo. Mi ma. Este sargo tiene la boca destrozada. Y no fui yo. Mi ma, mirad qué boca tiene. Pobrecito. ¡Wow! Madre mía. Pobrecillo. Bueno. Mirad, le di por aquí la vuelta. Mierda, a que lo pierdo. A que pierdo el sargo. Joder. Qué patosidad. No existe la palabra, pero qué patoso, por Dios. Qué patoso. Venga. Esto es sargo, seguro. Bien. Ven con papá. ¡Yuhu! Bueno, parece que hemos dado con la apuesta buena. Maravilla. Bueno, son sargos guapos. Sí, señor. Y ahí está. Ahí está. Otro sargo bueno. Sargo guapo. Bueno, más que suficiente. Traía una red de estas de pesca submarina y la tengo llena de peces ya. Y eso que he soltado unos cuantos. Más que suficiente pescado, más que suficiente diversión. Y nos vamos a ir recogiendo porque estoy reventado de remar contra el viento. Bueno, ahora me despido como Dios manda en la playa, en cuanto esté en seco. Bueno, compañera, compañero, espero que te haya gustado esta nueva y diferente experiencia de pesca del sargo. Yo la verdad es que lo he disfrutado muchísimo. Como ya he comentado varias veces a lo largo del vídeo, pues he vuelto a sentirme patoso y eso solo pasa pues cuando estás aprendiendo algo nuevo, así que bienvenida sea esa sensación. Espero que me dejes un me gusta, que te suscribas al canal si todavía no estás suscrito y recuerda que si quieres apoyar al canal puedes hacerlo haciéndote miembro de la Escuela del Sargo, donde te enseño a pescar sargos y tienes mi asesoramiento además. Bueno, te enseño a pescarlos desde tierra. Puedes adquirir también los pesqueros del sargo, que son más de 400 puestas en las que he pescado sargos, y puedes comprar materiales de pesca en la tienda del sargo. Nada más, amigas, amigos, un abrazo, buena pesca y nos vemos la semana que viene. Chao.